Bueno, ahí están viendo el PDF. Sí, se está viendo. Muy bien. Vamos un poco lento este año. Vamos recién a entrar en este tema de la unidad 4, en donde vamos a definir lo que para nosotros en física es el trabajo, también la energía y qué relación hay entre ambos conceptos. Les consulto si vieron o escucharon de esta magnitud física en el nivel medio o anteriormente en algún curso. En física, en química, profe, vimos lo que es el trabajo y que es la energía. Ah, muy bien, bien, bien. Y a ver si se acuerda algo que me pueda comentar o nos comente. Y que la energía era la capacidad que tiene un objeto para ejercer realizar un trabajo. Bien. ¿Y el trabajo? Era ¿Con qué se relaciona? con realizar acciones, ¿puede ser? Sí, con las fuerzas y con lo que Exacto. producen esas fuerzas en los cuerpos. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Bueno, nosotros en la física tenemos por ahí algunos problemas porque las magnitudes, como en este caso el trabajo, o le ponen a las magnitudes el nombre de, en este caso trabajo, una palabra que se usa en la vida cotidiana y que tiene un significado muy distinto. ¿Sí? Por ahí en otras materias como biología, cuando quieren inventar o ponerle nombre a algo, inventan una palabra, algo que no existe en el diccionario para que no haya estos problemas. Bueno, acá en física no es igual, pero bueno, por eso debemos dejar bien claro a qué nosotros le vamos a llamar trabajo. Fíjense en esta situación, tenemos una determinada masa, un cuerpo ahí, que está representado por ese cuadradito que se ve, que sería una cajita, algo que se desplaza, fíjense, ese sería el desplazamiento, pero ¿por qué logra ese desplazamiento? Porque estuvo actuando sobre él una fuerza. ¿Vale? En este caso esa fuerza está paralela al desplazamiento. Fíjense que están involucrados dos vectores ahí, la fuerza y el desplazamiento. Bueno, para la física el trabajo va a ser justamente el producto entre esas dos magnitudes, fuerza y desplazamiento. Esta es una primera definición, ya la vamos a ir ampliando y vamos a ver los distintos casos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que la fuerza, en este caso, está horizontal, puede que no. En este caso, la fuerza es constante. ¿Verdad? Puede que no sea constante. Entonces, como para arrancar, el trabajo implica, el trabajo mecánico sería, para la física, el producto de estas dos magnitudes. Fíjense que les aclaré aquí que la fuerza es constante y en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Y ese desplazamiento, fíjense que estamos acotados también porque es rectilíneo. Si multiplicamos estas dos magnitudes para obtener esta tercera, que es el trabajo, la unidad que va a tener esta magnitud va a ser la unidad de la fuerza multiplicada por la unidad del desplazamiento, que estaba en metros, ¿no? Newton y metros. El producto de esas dos unidades recibe el nombre de Joule. ¿Qué pasa si ahora la fuerza forma un ángulo con el desplazamiento? ¿Ven cómo está ahí?
Siempre el trabajo, nos remitimos acá al inicio, fíjense que es la fuerza en la dirección del movimiento. Entonces, esta fuerza que forma un ángulo con la dirección en que se desplaza, en este caso este vehículo, puede trabajarse descomponiendo en una componente horizontal y otra vertical, que por trigonometría, ¿sí? Ustedes ven que si el ángulo es respecto al horizontal, la componente horizontal será el módulo de la fuerza por el coseno de ese ángulo y la componente vertical por el seno del ángulo. Entonces, Profe, sí. o sea que el trabajo sería la fuerza, es una fuerza que se aplica, se ejerce sobre un objeto, siempre y cuando este objeto esté en un desplazamiento y siempre el desplazamiento, siempre la fuerza sea mayor al desplazamiento o el desplazamiento sea mayor a la fuerza. O sea que no sean cero, me dice usted, o mayor en una entre otras. Exacto, que no sean cero, que siempre exista el desplazamiento y exista la fuerza. Claro, exacto. Tienen que estar las dos. Fíjense en este caso, cuando yo tengo una fuerza que forma un ángulo, o sea, no como el primer caso que era en la misma dirección, ¿ven? Del desplazamiento. Si yo me olvido con ese rulito, acuérdense que nos olvidábamos de esta fuerza y trabajábamos con sus componentes y pensamos qué es lo que sucede en esta situación, ¿sí? ¿Cuál de estas dos fuerzas son es la que colabora o la que tiene toda la responsabilidad en ese movimiento? ¿La La componente horizontal, horizontal o la vertical? la componente horizontal. Esta es como que va arriba del carro, ¿eh? La vertical, porque esta no colabora en el desplazamiento, en cambiar el estado de movimiento de este vehículo, por ejemplo. Entonces, vamos a ampliar la definición, ¿sí? Fuerza por coseno sería la fuerza que produce el trabajo, que produce el desplazamiento, por el desplazamiento S. Ahí estaría una definición que contempla el caso de que la fuerza no sea horizontal. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que vimos de vectores, fuerza, estamos hablando del módulo ahí de la fuerza, el valor, el newton, el desplazamiento también, su valor, su módulo. Entonces esto termina siendo, si yo recuerdo, módulo de un vector, módulo del otro por el coseno del ángulo entre los dos, la definición del producto escalar, ¿sí? Entonces, en definitiva, el trabajo va a tener como definición el producto escalar entre estas dos magnitudes, la fuerza y el desplazamiento. Fíjense acá, siempre y cuando la fuerza sea constante y el desplazamiento rectilíneo. Si es un escalar, estamos hablando de que es un número. El trabajo es un número, no necesita dirección. Y ese número puede ser positivo, negativo o cero, como en este caso. Fíjense, ¿cuándo sería el trabajo positivo? Si nosotros vemos esto matemáticamente, los módulos de los vectores siempre son positivos, ¿sí? Entonces, el que va a pesar acá va a ser el coseno del ángulo, para poner signo a esta expresión, ¿sí? Sí, profe. Entonces, lo que puede suceder es que ese ángulo, que nosotros acá en general lo pusimos como un ángulo menor que 90 grados, y puede tener entre 0 y 180, o bueno,
Si vamos para el otro lado, lo mismo, ¿no? En el sentido horario o antihorario. Entonces, si el ángulo es menor que 90 grados, fíjense, el coseno tiene un valor positivo. Si el ángulo es más de 90 grados, por ejemplo 120, si ustedes calculan el coseno, eso ya les da un número negativo. Ese signo, recordemos, impacta ya directamente en el signo del trabajo. Y si el ángulo vale 90, ¿sí? ¿Qué sucede? El coseno de ese ángulo vale 0. Entonces ahí tenemos los tres casos. Matemáticamente, entonces, el trabajo puede ser positivo, negativo, 0, dependiendo del ángulo que exista, ¿no? Entre las dos magnitudes involucradas en esta nueva magnitud, que es el trabajo, que sería el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Ahora, ¿qué significa eso físicamente? Yo voy a tener acá, fíjense, una fuerza que va a estar en la misma dirección del desplazamiento, acá una fuerza que va a estar en contra, y acá una fuerza perpendicular al desplazamiento. Entonces, ¿qué puede pasar? Si hay una fuerza involucrada aquí, neta, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar a esa cajita? Según las leyes de Newton, justamente. Como dice el profe, una fuerza neta. ¿Qué va a pasar Sí, si hay una fuerza neta ahí? Y bueno, se va a empezar a mover el cuerpo. es decir, que va a tener una velocidad inicial y va a tener una velocidad Exacto, final. diferente. Sí. Entonces, ¿qué implica? Que va a haber Aceleración. una aceleración. Exacto. O sea, entonces el trabajo positivo va a estar asociado justamente con un aumento en la velocidad. En cambio, en este caso, ven, fíjense, el trabajo negativo, eh, la fuerza está en contra del desplazamiento. Fíjense, nosotros movemos hacia la derecha y la fuerza está, su componente, podemos decir, ven, está apuntando en contra. Entonces, si viene con velocidad la cajita y le aparece una fuerza en contra, a esa velocidad va a bajar. ¿Sí? En cambio, si es 0, o sea, si es 90 grados el ángulo, nosotros vamos a decir que la fuerza no hace trabajo en el objeto, en la caja. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esa cajita venía moviéndose con una determinada velocidad, al actuar una fuerza perpendicular no va a producir un cambio en, en esa velocidad, ¿sí? O sea, Profe, no va a haber una aceleración. Sí, una pregunta. O sea, el trabajo siempre va a ser una magnitud escalar, sí, siempre y cuando nosotros lo despejemos en componentes o de manera general. no siempre, esta es la definición. Siempre. Siempre es una magnitud escalar. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que ampliamos? Si es un número el trabajo, ese número puede ser positivo, negativo, cero. Bueno, ¿qué implicaría? ¿Qué significa? Con este ejemplo estamos viendo eso. ¿Qué significa que tener un trabajo? Por ejemplo, si yo digo, tengo un trabajo de 5 joules, o la fuerza realiza un trabajo de 5 joules, o menos 5 joules, o la fuerza realiza un trabajo cero. ¿Cómo está aplicada esa fuerza sobre este cuerpo o caja que se está desplazando? ¿Se entiende? Disculpe, profe, no entendí. Exacto.
Vamos de nuevo. La magnitud del trabajo, digamos el resultado, como es el producto escalar entre dos magnitudes que son vectoriales, el trabajo es escalar. Es decir, es un número. ¿Sí? No Exacto, necesito sí. dirección. Claro, No es lo mismo que la fuerza. nace del producto de una fuerza constante por el desplazamiento que exista. Exacto. Ahora, ¿qué implica eso físicamente? Porque aparte de que sea el número, ¿qué me indica a mí un trabajo de más 5 joules o 10 joules y otro de menos 5 joules? A eso es lo que voy con este Y lo que ejemplo. dice usted, lo que dijo usted, si el trabajo es negativo, o sea, que si el trabajo es positivo, está implicando que hay un aumento en la velocidad, que existe una pequeña aceleración, perdón. Cuando el trabajo sea Claro, negativo, va a ocurrir a la inversa, supongo. Va a haber una disminución de la exacto. velocidad, una desaceleración. Y si es cero, la aceleración va a ser cero y va a tener una velocidad constante, ¿puede ser? Claro, exacto, usted lo resumió. Bien. Y ahí en ese caso nosotros decimos que la fuerza no realiza trabajo. ¿Sí? Entonces, una de las situaciones en que para la física no hay trabajo es que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. También la otra que puede suceder es que esté la fuerza, pero que no haya desplazamiento. ¿Sí? Supongamos, yo estoy sosteniendo algo, pero estoy quieta. Esa fuerza no haría trabajo porque no hay desplazamiento. En el sentido en que lo define la física, ¿no? Profe, y el trabajo que nosotros estamos viendo en física tiene que ver con el trabajo que se ve en termodinámica, ¿verdad? Claro, sí, exacto. En termodinámica ya hablan de sistemas y el trabajo puede ser exterior al sistema o del sistema hacia el exterior, ¿sí? Es el mismo, el trabajo mecánico. Y después vamos a hablar de trabajo o de energía eléctrica en física 2. Siempre está relacionado, vinculado a una fuerza y a un desplazamiento. Bueno, acá en esta, la idea es ver que hay dos maneras de poder calcular un trabajo cuando yo tengo varias fuerzas involucradas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en este tractor, ¿sí? Que mueve este conjunto de troncos, por ejemplo, ahí está hecho el diagrama libre, el cuerpo libre de las fuerzas involucradas. Entonces, yo puedo calcular el trabajo de dos maneras distintas. Una de las formas es realizar la suma de las fuerzas, pero en forma vectorial, porque la fuerza es un vector, y con esa fuerza ver qué desplazamiento hay, que acá dice que son 20 metros, y calcular el trabajo. ¿Sí? Y la otra forma sería realizar el cálculo del trabajo para cada fuerza por separado, ¿sí? El trabajo de esta fuerza, de la normal, de la fricción, del peso, con el desplazamiento, calcular el trabajo de cada fuerza y luego, como el trabajo es escalar, realizar una suma de números. ¿Sí? Bueno, eso está escrito acá. Eso es lo que les pongo en acá. Bien, dos formas de calcular el trabajo, ¿eh? Calcular por separado el trabajo que realiza cada fuerza y luego sumar los trabajos en forma escalar. Y la segunda forma es calcular la resultante de las fuerzas en forma vectorial y el trabajo con el desplazamiento que realizarían, ¿no? Esa fuerza neta.
Disculpe, Bueno, a ver, profe, sí. no entendí el diagrama de cuerpo libre que hay arriba. Ah, bien. Bueno, lo repasamos. Fíjense qué dice el problema. Tenemos un tractor que engancha el trineo, tiene unos troncos ahí y los arrastra 20 metros. ¿No? El peso del trineo y la carga son 14.700 newton y el tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton y con ese ángulo sobre la horizontal. Hay una fuerza de fricción involucrada de 3.500 que se opone al movimiento. Entonces, ahí, bueno, en este caso me pide calcular el trabajo que realiza cada fuerza sobre el trineo y el trabajo total. Entonces, diagrama cuerpo libre, como esto está apoyado, hay una fuerza normal que es desde la aplicada de la superficie, por donde se desplaza esto. El peso de la carga con el trineo juntos, la fuerza que tira el tractor, que sería esta, que tiene una inclinación, y la fricción, que siempre está paralela a la superficie en contacto, ¿no? Y en el sentido contrario al movimiento. O sea, si esto se mueve hacia la derecha, la fricción aparece hacia la izquierda. ¿Se ve el diagrama? Sí, perfecto, profe. Bien. Bueno, a ver cómo calcularíamos el trabajo de cada fuerza. A ver, el Sacaríamos trabajo la componente en X de esa, de FT, sí, y multiplicaríamos por el desplazamiento que es 20 metros. Profe, bien, ahí el desplazamiento sería ese, ¿no? claro, ese. Por De ahí esta nosotros manera le tomamos. puedo decir que la fuerza sería positiva. Ujú. A ver, esta, la de la fricción, Esa sería negativa, creo. bien. Es decir, que yo tengo que multiplicar los 3.500 por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que hay entre los dos, que es 180. Claro. Bien. Y de estas dos, normal y peso, Y son cero ambas. bien. El trabajo de esas fuerzas es cero. Exacto, el trabajo. Bien. Bueno, ahí está lo que me dijeron. La componente de la fuerza por el desplazamiento, la de la fricción que es negativa, las otras dos son cero, y el Profe, trabajo, acá disculpe está la todo el pregunta, dato. creo que ya lo explicó, pero usted hace Ujú. ahí la fuerza por el coseno del ángulo porque está tomando la componente en X, ¿no? Sí, 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 sí. Es la componente en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Perfecto. Si nosotros tendríamos desplazamiento hacia arriba, sería el componente de las Y, digamos, la componente Y. Es, exactamente. Y ya la que sería trabajo cero sería la de la fricción y la componente X de esta fuerza. Y la Exacto, normal exacto. y el peso realizarían un trabajo positivo y negativo respectivamente, si nos movemos hacia arriba. Siempre está buena la pregunta porque siempre el trabajo considera la fuerza en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? O sea, recuerden que el producto escalar representaba eso, la proyección del vector sobre otro. En este caso sería la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento, que es otro vector. Bien, entonces el trabajo total sería, ¿ven? El trabajo de todas las fuerzas. La normal, la, el peso, la fuerza total y la fricción. Las dos primeras, que son perpendiculares, esta y esta, su trabajo es cero, y las otras dos tienen un trabajo positivo y uno negativo, como lo calcularon, como dijeron. Entonces el trabajo le da 10.000 joules, 10 kilojoules.
Ahora, ¿qué pasa si aplicamos el otro procedimiento? Es decir, obtener primero la suma vectorial o la fuerza neta y después multiplicar por el desplazamiento. Fíjense, yo en X tendría una fuerza que es la componente de los 5000 por el coseno de 36,9 con la fricción, esa es la suma en X, y la suma en Y, la normal y el peso. Eso es lo que está escrito acá. ¿No? Entonces la suma de fuerzas en X, haciendo esas cuentas, me da 500 newton, y en Y, eh, perdón, me olvidé la componente Y, acá. Son tres fuerzas en la dirección vertical, ¿ven? La normal, la componente I de la fuerza y el peso. Ahí aparece. Acá está, ¿eh? La componente I, la normal y el peso negativo. Haciendo esas cuentas, tengo la componente I de la fuerza. Entonces, recordemos que esa fuerza en I no va a realizar el trabajo porque el ángulo es 90. Solamente la que va a hacer trabajo va a ser la componente en la dirección del desplazamiento, que sería la X. Entonces, al hacer esa componente, multiplicarla por el desplazamiento, me va a dar los 10.000 joules de la misma manera que como trabajamos acá, sumando escalarmente el trabajo de cada fuerza. ¿Se ve? Sí, profe, se ve, se ve. Muy bien. Profe, ¿podría repetir cómo es la fórmula del trabajo otra vez? ¿Sería la fuerza neta por el desplazamiento o más el desplazamiento? No, es por el desplazamiento. Por, Perfecto, listo. acá. Ahí está. Producto escalar entre dos vectores. Bueno, fíjense acá. En estas distintas situaciones, ¿no? Cuando la fuerza está aplicada, que es lo que asociamos hace un ratito con los signos del trabajo, ¿eh? En el mismo sentido del desplazamiento, en contra o perpendicular. ¿Eh? Entonces lo que habíamos visto es que el trabajo aumenta, el bloque, perdón, aumenta su rapidez, en el segundo disminuye, o se frena, y en el tercero permanecía constante. Bueno, ¿cómo vamos a ponerle un nombre a eso? Bueno, nos vamos a acordar de lo que vimos en cinemática, cuando, fíjense que nosotros tenemos acá dos velocidades, ¿no? Una inicial, que decimos que va a aumentar en este caso, la final, en este caso va a bajar o se va a frenar. Entonces, ahí nomás traemos o recordamos la ecuación esta que vinculaba las dos, una de las ecuaciones, ¿no? De cinemática. En este caso, fíjense, velocidad, estas dos que le llaman, es la final al cuadrado, si recuerdan, velocidad 1 al cuadrado, y más 2 por la aceleración por el desplazamiento. ¿Sí? Justamente la traemos por eso, porque aparecen las dos velocidades y el desplazamiento, que es una de las cosas que tengo acá metidas con el trabajo. Bueno, de esta expresión me interesa despejar la aceleración y si tomamos la segunda ley de Newton,
en donde esta fuerza, ojo, que no es cualquier fuerza, sino la neta, o la resultante, ¿sí? Era igual al producto de la masa por la aceleración. Al reemplazar la aceleración por la expresión esta de cinemática y aplicar propiedad distributiva aquí, ¿sí? Y el desplazamiento, pasarlo multiplicando, se está dividiendo acá al primer miembro. Fíjense que el producto F por S, me está hablando del trabajo de la fuerza neta. Y me está diciendo que es igual, fíjense que esta expresión tiene la misma forma que esta. ¿Ven? Un medio masa velocidad cuadrada. Un medio masa velocidad. Nada más que acá es una velocidad, que es la final, y acá la inicial. Entonces, esa expresión es la que recibe el nombre de energía cinética. Por lo tanto, si yo vuelvo a lo que obtuvimos aquí aplicando, digamos, la ley de Newton con cinemática, podemos decir que el trabajo que realiza la fuerza, ¿a qué es igual? A la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, esto vendría a ser una variación o un cambio en la energía cinética. ¿Sí? Entonces, nosotros, cuando veamos esta situación, digamos, hemos discutido hace un ratito qué producía o qué significaba ese trabajo, habíamos dicho que el positivo me hacía aumentar la velocidad, ¿no? En este caso habla de la rapidez porque estamos en la dirección horizontal, entonces la dirección no cambia, el módulo sí, entonces por eso habla de rapidez. Entonces, para renombrar esta situación o explicarla de otra manera, ese cambio en que nosotros asociamos acá el trabajo positivo, no lo vamos a hacer sobre la velocidad, no lo vamos a decir que es sobre la rapidez, sino sobre la energía. ¿Sí? Pero no cualquier energía, sino esa energía que está asociada a esa rapidez. Y justamente es la energía cinética. Una cosa aquí, si el trabajo es igual a la variación de la energía cinética, esta expresión tendría que tener las mismas unidades que trabajo, o sea, Joule. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Sí. Bueno, la masa se mide en kilogramos y la velocidad, ¿sí? Ahora lo voy a escribir, en metros por segundo, y como está elevado al cuadrado, me quedaría de esta manera. Entonces, si acá nosotros separamos, esta expresión, masa y aceleración, que es Newton, multiplicado por metro, es el Joule. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir, o hablar ahora, cambiando un poco o agregando este concepto, es que el trabajo que produce una fuerza, que realiza una fuerza, lo que produce es un cambio o una variación en la energía cinética. ¿Sí? Esa variación me puede dar positiva, negativa o también cero. Si la velocidad es constante, cuando yo haga la energía cinética en un momento y en otro, me va a dar el mismo valor, y cuando reste me va a dar cero. Si la velocidad o la rapidez, que habla en este caso, aumenta,
la final va a ser mayor que la inicial y voy a tener una variación positiva. ¿Sí? Y si es al revés, si tengo una velocidad y se frena, la velocidad final va a ser negativa, menor, entonces la variación va a ser negativa. A esa resta también lo podemos escribir con el símbolo delta. ¿Sí? Nosotros este símbolo delta lo usamos para escribir o representar una variación de algo. En este caso, esto significaría variación de energía cinética. Trabajo, variación de energía cinética. Esto también se usa acá por kinetic o también lo podemos escribir así como EC en nuestro idioma. Simplemente para que cuando vayan al libro se encuentren con que ¿dónde está la S? Bueno, en el libro le llama K. Bueno, acá fíjense, ¿qué sucede si la masa, qué pasa con la energía si la masa se me va al doble? ¿Y qué pasa con la energía cinética si la velocidad se me va al doble? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿Cómo es el cambio, no? Sí, la masa ahora es el doble. O si la velocidad es el doble. Y va a ser el doble, profe. ¿En qué caso? Y en el de la masa va a ser el doble. Ajá. ¿Y en el caso de la velocidad? Y en el caso de la velocidad, no. O sea, va a ser no el doble, sino la mitad, puede ser. A ver. Bueno, esa es su opinión. ¿Cómo se da cuenta de que es la mitad? Yo, por ejemplo, eso le iba a preguntar si me podría repetir cómo se llega a esa ecuación de la energía cinética, porque me Ah, perdí un bien. poco ahí. Pero Sí, pero no, no, no. Yo eso de la masa directamente sí. lo saco de una manera más, digamos, razonándolo, ¿no? Porque A si bien la ver. energía cinética es la energía de o sea, es la energía del movimiento de los cuerpos, a, Sí. a mayor, digamos, ahí tenemos en medio por la velocidad, mayor masa se supone que va a ser mayor energía cinética. Sí. No va a tener la misma energía cinética un auto que un camión, por ejemplo. Exactamente. Mientras más masa, mayor energía tiene. Como decía el compañero, no sé si era usted, la capacidad de realizar trabajo. Sí, yo era, profe. Ah, bueno. Si se da con algo, supongamos, bueno, la fuerza, esa capacidad que va a tener el camión va a ser mucho mayor que la de un auto, por ejemplo, si quiero empujar algo, asociando esa capacidad a mover algo. Bien, bueno, yo les decía, vamos a ponerle un número a esto. Supongamos que la masa es un kilo, sea un kilo, ¿sí? Y que después pesa la masa uno. Y pasamos con la masa 2 2 kilos, eso es lo que digo, al doble. Y que la velocidad uno sea, no sé, 10 metros por segundo y que la velocidad 2 sea el doble, 20.
¿qué pasa con la energía? En este caso la cinética, ¿no? Si la masa vale 1 kilo y la velocidad 1 metro por segundo, 10 metros por segundo, la energía cinética me daría 1/2 por 1 kilo por 10 al cuadrado. ¿Mm? Haciendo esas cuentas, tenemos 100, 50 joules. 50. Ahora, si la masa vale 2 kilos, yo hago 1/2, vamos a poner acá, por, ahora 2 kilos, por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Ah, el profe, son 20 metros sobre segundos al cuadrado. No, pero estamos con la masa. Ah, bien, disculpe. Sí, Cambiamos la masa nomás primero. perfecto. ¿Sí? Entonces yo estoy acá duplicando la masa. Se Por en vez de 1 duplica kilo, la energía cinética, profe. porque ahora ¿qué me da? 100 100. al cuadrado, 100, y esto se me va. Entonces me queda 100 joules ahora. Eso es lo que había dicho el compañero. Si duplico la masa, hay una relación directa, ¿no es cierto? Proporcional. Proporcional. Profe, y le iba a preguntar justamente eso. ¿Quiere decir físicamente o en la realidad que un cuerpo de mayor masa va a necesitar mayor energía cinética para Sí, moverse? va a tener a la misma velocidad que otro, digamos, mayor energía cinética. Bien. Supongamos que vamos a una velocidad, a la misma velocidad, el auto y el camión. El que tiene más masa va a tener mayor energía cinética. Eso es lo que implicaría. Sí, Para no poder me cierra comparar, porque, ¿sí? no me cierra porque la energía cinética sería la... Va, ni siquiera sé la definición de energía cinética, por eso me estoy confundiendo. Acá, esta. Claro, pero ¿qué representa en la realidad, me refiero yo? Es una forma de nombrar, ¿sí? O de asociar, podemos decirle, darle un nombre a lo que está sucediendo cuando actúa una fuerza, ¿sí? Sobre un cuerpo. Y esa fuerza, ¿qué es lo que hace? Lo desplaza. Si la fuerza está actuando en la misma dirección del movimiento, habíamos dicho que había una aceleración. Hay un cambio en esa velocidad, hay una aceleración. Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Bueno, otra forma de nombrar esa misma situación es asociar a esa velocidad y a la masa que tiene el cuerpo el concepto de energía, ¿sí? En este caso cinética. Y cuando yo hablo de lo que está haciendo la fuerza ahí, en ese desplazamiento, no voy a hablar solo del cambio de la velocidad, sino voy a hablar ahora del cambio de la energía que tiene ese cuerpo. ¿Sí? Es una manera de nombrar ese mismo fenómeno, esa misma situación, pero de otra forma, metiendo, digamos, o involucrando un nuevo concepto. ¿Sí? Bien, profe. Claro, Profe, yo tenía sí. Sí, una pregunta a Facu y después le digo yo a la profe, no te darán. sí, dígame. Disculpe, profe. Eh, la energía cinética, entonces, es la, digamos, energía asociada a un cuerpo en movimiento, bien. Pero ¿por qué es el doble en el caso del camión, por ejemplo, en vez del auto? O sea, teniendo más masa, ¿por qué tiene energía cinética? Siempre y cuando se estén moviendo, ¿no?
Claro, claro, siempre a la velocidad, a la velocidad y se Ahora, los compare de energía. ¿Por qué tiene más? ¿por qué tiene más? O en este caso que les puse el ejemplo, el doble. Claro, ¿por qué tiene más energía cinética? Pasa que yo me refiero en términos físicos, no en términos de la fórmula. En la fórmula se ve. Ah, bien, bien. Y bueno, usted imagínese que esos dos vehículos, uno que tiene el doble del otro, ¿sí? Eh, choca con algo, ¿sí? Y a ese algo que choca lo mueve, lo desplaza, ¿sí? Entonces va a realizar un trabajo mayor el que tenga más energía cinética. Otra Ah, situación, cuando usted recibe una pelota, por ejemplo, ¿sí? Una pelota de tenis, o póngale una pelota, dos pelotas iguales, pero que tenga una más masa que otra, ¿sí? Y que usted la quiera detener, por ejemplo, ¿sí? Imagínese esa situación, porque no solo puede ser que lo acelere, sino que lo frene también, ¿no? Entonces la fuerza que va, cuando venga la pelota esa en mi mano, ¿sí? Ese cuerpo o esa pelota que viene viajando con tal velocidad y tiene determinada masa, tiene una energía que cuando llegue a mi mano, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mover la mano hacia atrás. Y yo voy a tardar, esa fuerza lo que va a hacer, se dice, es un trabajo, hasta que se frene, hasta que yo logre ese cambio y se me haga cero la variación, por decirle, o frene yo la pelota. ¿Sí? Si viene con más bien. fuerza que otra pelotita de papel, pónganse, cuando viene la pelotita de papel, yo hago así y la mano se me mueve un poquito. Si viene una pelota de fútbol o algo más pesado, para detenerlo yo me desplazo un poco más, ¿me entienden? Entonces esa fuerza de impacto realiza un trabajo mayor, se dice, que en el primer caso. ¿Se ve? Perfecto, profe. Ahí me quedó Sí. mucho más claro. Bien. Bueno, y lo otro que les decía era para ver el tema de la relación que hay entre qué pasa si la velocidad ahora aumenta, cómo impacta eso en la energía cinética. Por ejemplo, yo les puse al doble la velocidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo impacta eso en el valor de la energía? ¿Cómo cambia? ¿Aumenta cuánto? Si estábamos con 1 kilo, ¿no es cierto? Y 10 metros por segundo tenía esta energía, 50 joules. Pero ¿qué pasa si yo tengo el mismo kilo, pero ahora 20 metros por segundo? Y de todas formas va a aumentar. ¿Pero cuánto? ¿Cómo es la relación? 20 al cuadrado, 400, 400 por 1 por 1 medio. 200 joules. 200. Bueno, ¿qué relación hay entre esta y esta? El cuádruple. El cuádruple. Fíjense que la velocidad aumentó el doble, igual que la masa. Pero el impacto que tiene cada aumento es diferente. El aumento de la masa al doble, ¿sí?, hace que la energía sea el doble, pero el aumento de la velocidad al doble hace que la energía sea 4 veces más, porque está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de compensación. Puede haber un camión que puede ser que tenga mucha masa, pero que vaya lento, a una velocidad baja, y podemos lograr igualar su energía cinética, por ejemplo, con una moto, pero que vaya
a una velocidad mucho mayor. ¿Se entiende? Perfecto, profe. ¿Sí? O sea, no porque que sea algo grande, voluminoso, siempre va a tener más energía que el otro que es más chico. Hablando de camión y moto. No, porque también la variable que impacta acá es la velocidad, no solo la masa. Y encima la velocidad tiene una relación con la energía al cuadrado. O sea que si la masa se triplica, perdón, la velocidad se triplica, la energía se hace 9 veces más. Imagínense, un camión a 50 km por hora, una moto a 150. O un auto de Fórmula 1, no sé, que son 150 km por hora. Por más que tenga menos masa, puede llegar a tener la misma energía, ¿sí? Eso sería, bueno, cuestión de ir probando con distintas magnitudes de velocidad y de masa. Claro, yo podría ver qué velocidad tendría que tener una moto de tal masa, por ejemplo, para tener la misma energía que un camión. Como por ejemplo el clásico planteo de que una uva viajando a no sé cuántos kilómetros por hora puede atravesar un cráneo humano. ¿Eso tiene que ver Ah, con esto? claro, ahí está, exacto. No es solo la masa, tiene que ver también con la velocidad que lleva, ¿sí? El granizo, por ejemplo, un granizo chiquitito nomás y salgan ustedes cuando hay granizo. Sí, sí, no es nada agradable. Bueno, bueno, acá está escrito de nuevo esto que ya les había dicho, ¿ven? Que esa variación se escribe con el delta. ¿Ustedes han visto la letra esa, delta? Sí, profe. Sí, profe. Que implica variación. Ujú. Sí, variación de Bien. velocidad, de distancia, de tiempo, todo. Eh, bueno, sí, acá la vimos también, ¿cierto? Pero me refería antes, no sé. Por ahí en matemáticas, quizás. En análisis la vimos para ver ciertas cosas, Las derivadas. la derivada, por ejemplo. Sí. Ahí está. Bien, bien. Bueno, acá está hecho el análisis dimensional, que ya se los había escrito, que tiene unidades de Joule también la energía. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando la fuerza es variable? ¿Cómo hacemos para calcular el trabajo? Y Una fuerza sería variable, analizar una derivada. No, perdón, profe, nada que ver, una integral, como lo tiene usted ahí. claro, claro. Digamos, fíjense qué es lo que yo tengo aquí. Un gráfico general de una fuerza variable. ¿Ven? Ahora la fuerza no vale en todo el recorrido, en todo el desplazamiento, no vale lo mismo, sino que cambia, como por ejemplo esta forma, o cualquier otra forma. Eh, ¿Cuál es el procedimiento, digamos, el truco acá? Que como nosotros tenemos una fuerza variable, pero sabemos la definición de trabajo cuando la fuerza es constante, lo que vamos a hacer es dividir esta, esta gráfica, ¿sí? En pequeños, porque esto, fíjense, en X son desplazamientos. Es el desplazamiento entre X1 y X2. Entonces lo que hacemos es dividir esto en desplazamientos pequeños, que es lo que se ve en esta gráfica de abajo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Suponemos que en ese desplazamiento pequeño, delta X1 en este caso, la fuerza que está trabajando ahí es constante. Y calculamos el trabajo, como sabemos, multiplicando la fuerza por el desplazamiento.
Después, en el desplazamiento que sigue pequeñito, hacemos lo mismo. Nosotros sabemos que la fuerza está cambiando. Fíjense que acá va subiendo la fuerza, pero nosotros la asumimos o la tomamos como que es constante en ese desplazamiento pequeño. Y por ahí nos justificamos diciendo que, bueno, acá tengo una parte que está por debajo y acá por defecto y por exceso, que compensaría si hago un valor medio ahí, y no sería tan loco calcular el trabajo de esa forma. Entonces hago eso en todo el desplazamiento, considerando la variación de la fuerza. Entonces, si yo quiero sacar el trabajo total, voy a tener que sumar el trabajo en el desplazamiento este pequeño 1, más el trabajo en el desplazamiento 2, más el trabajo en el desplazamiento 3, y así, para encontrar el trabajo total. ¿Se ve? Es como que yo vuelvo a lo que sé, adapto lo que tengo a lo que sé y presento una solución de cómo calcular el trabajo. Ahora, ese trabajo que yo obtenga haciendo este proceso me va a dar un valor aproximado. No me va a dar igual. Entonces, para hacer igual, para que el trabajo sea realmente el que es el producido por esta fuerza en este desplazamiento, lo que hacemos es, voy a tomar un desplazamiento más chiquito todavía, o sea, la mitad de este. Entonces ahí la fuerza va a ser más parecida, si yo la tomo constante, va a ser más parecida a la real. ¿Sí? Y si yo hago ese procedimiento y tomo cada vez un delta X más chiquito y hago la suma, ¿sí? Esta expresión, esta suma que está acá, llevada al límite cuando el delta X tiende a 0, se transforma en una integral. ¿Sí? Fíjense, entre el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2, ¿sí? Del producto de la fuerza por el diferencial del desplazamiento, que es en este caso el diferencial X. Vamos, o sea, trabajo, dijimos, la fuerza es a 1 por el delta X1, más la fuerza 2 por el delta X2, más y así. En general sería sumatoria de fuerza por desplazamientos para ir de 1 a n. Y esto no es un igual, sino un aproximado. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos esta expresión al límite, es decir, que achicamos el desplazamiento, o hacemos el n muy grande, ¿sí? El desplazamiento tiende a 0 o el n tiende a infinito, esta sumatoria se me transforma en una integral, que es lo que está ahí. Ahora la fuerza y ese delta pasa a ser diferencial X. Entonces esto sí ya es igual al trabajo realizado por esa fuerza entre el desplazamiento 1 y 2, X1 y X2. Esta sería la definición general de trabajo, porque esto ya involucra o contiene al caso en que la fuerza sea constante. Si la fuerza es constante, saldría de la integral y me quedaría integrar el diferencial X entre, si estamos hablando de un desplazamiento rectilíneo, sería X2 menos X1, o sea, directamente, fíjense, para fuerza constante, que es lo que les estaba diciendo, el trabajo sería, la fuerza sale de la integral y me quedaría integral entre X1 y X2, el diferencial X.
que sería X, entre X2 menos X1, aplicando barras, ¿no? Entonces, por eso esta sería una forma general de la definición del trabajo para fuerza variable. Contemplamos las fuerzas variables. Pero fíjense que sigue siendo el movimiento, el desplazamiento rectilíneo. A ver, antes de llegar a esto, quiero ya generalizarlo haciendo un desplazamiento que no sea rectilíneo, ¿ven? Como en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Nada más que vamos a proyectar, ¿sí?, la componente de la fuerza en un diferencial de desplazamiento y después vamos a integrar. ¿Sí? Vamos a obtener un diferencial trabajo y después se integra. ¿Mm? Que me daría la misma expresión, ¿no?, que el caso anterior. Nada más que en lugar de llamar al desplazamiento diferencial X, le llama diferencial L, porque la trayectoria no necesariamente es una recta, sino que puede ser una curva. Bueno, ahora veamos un ejemplo concreto, digamos, para fuerza variable, que es la fuerza que actúa sobre un resorte. Y para eso les había traído, espérenme un minuto, acá, la simulación de un resorte. ¿Sí? Cuando yo estiro un resorte, o comprimo, bueno, ¿sí?, acá el resorte estaría, a ver, ahí, con fuerza cero, ni estirado ni comprimido. Cuando yo le aplico una fuerza, que es esa en rojo, ¿sí?, fíjense que la fuerza no es siempre la misma, va aumentando. ¿Qué aparece sobre el resorte? Miren, una fuerza que es igual del módulo, pero es contraria en el sentido a la que yo aplico para estirarlo. Esa fuerza que aparece en el resorte es la que me está diciendo, el resorte me está dando un mensaje: no quiero que me estires. Entonces yo aplico una fuerza opuesta para volver a la situación en la que yo no estoy ni estirado ni comprimido. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo lo quiero comprimir. Aparece la fuerza, fíjense que es la azul, en contra, oponiéndose a esa situación de comprimir el resorte. Esta roja es la fuerza que yo aplico. ¿Sí? Y esa fuerza tiene que, ¿cómo varía? En forma, a ver si está, no está la gráfica, no. En forma proporcional al desplazamiento, o sea que si yo, a ver, déjenme que pongo posición de equilibrio, ahí cuando no está ni estirado ni comprimido, vamos a indicar el desplazamiento y vamos a indicar valores. Si yo aplico 9 newton, por ejemplo, el resorte se estira este valor en metros. Si yo aplico el doble, ¿sí?, el resorte se estira al doble. Es decir, que hay una relación lineal entre la fuerza que se aplica en él y el desplazamiento, o cuánto se estira o cuánto se comprime, ¿sí?, de manera proporcional. Si yo grafico esta fuerza, la que yo aplico, sería
así. Pero si yo grafico la restauradora, sería, digamos, negativa, ¿no? Menos, o sea, la función en realidad es así, K por X, para la fuerza que yo aplico, y la restauradora, menos K por X, porque voy contraria a la que yo aplico. Fíjense que pasa lo mismo si yo comprimo. ¿Mm? O sea, esa variación de fuerza que hay es proporcional al desplazamiento. ¿Sí? Mayor fuerza, mayor desplazamiento. Ahora, esa constante que vincula a estas dos magnitudes es la constante elástica o constante K del resorte. Fíjense que la podemos cambiar en esta simulación y veamos qué significa esa constante. Miren ahí, yo tengo la constante de 100 y vamos a ir al caso extremo que vamos a poner una constante de 1000. Miren cuánto me puedo desplazar. ¿Qué indica la constante? Indica la elasticidad que tiene el resorte. Ajá, fíjense la unidad. Recién estaba ultra grueso cuando lo puso a 100 newton sobre metro, entonces le costaba más. Ajá, o sea que yo puedo hablar de un resorte que es como Eh, ahí, con respecto a ahí. ¿Cómo dice, profe? Un resorte que es respecto a, no sé. Entre este y este. ¿Cómo le llamaríamos comúnmente? ¿O qué adjetivo le daríamos? Este sería blando, ¿sí? Blandito, fácil de estirar. En cambio este, Sería más duro. más duro, ¿no? Eso tiene que ver con la constante. Fíjense que la constante de 100, fíjense la unidad, Newton dividido en metro, ¿no? Porque yo si la despejo de acá, la fuerza es Newton y el desplazamiento de X es metro. Me está queriendo decir que para poder estirar el resorte, en este caso 100, para poder estirarlo un metro, yo tengo que aplicar 100 newton. Pero para poder estirar el resorte este un metro, tengo que aplicar 1000 newton. ¿Sí? Entonces la constante esta del resorte me está indicando justamente eh, la dureza, podemos decir, de ese resorte, ¿no? Entonces, un ejemplo de fuerza variable sería que aparece en la fuerza de restitución, que se llama, que sería la fuerza azul, o la fuerza que yo aplico cuando quiero estirar o quiero comprimir un resorte. ¿Sí? Bien, entonces ahí está el gráfico que les decía de la fuerza versus X. Ya no es constante, no vale siempre lo mismo, sino que depende de cuánto se estira, es la variable X, o cuánto se comprime el resorte. Vamos a ver esto un poco más adelante cuando veamos elasticidad,
¿sí? Porque esta proporcionalidad que se da es lo que recibe el nombre de ley de Hooke. Y no se da siempre, o sea, si yo a esto lo sigo estirando más de un cierto límite, va a llegar un momento en que el resorte me va a quedar estirado, no voy a poder volverlo a como estaba al inicio, y si sigo estirándolo más, va a llegar un momento que lo voy a romper. Entonces, en la zona en que se cumple esta proporcionalidad, es lo que se llama ley de Hooke. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de fuerza variable. Si aplicamos la definición de trabajo a esa fuerza, fíjense que la fuerza ahora es K por X, acá, metida en la integral, K es una constante, y si yo integro X diferencial X, sería X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si recordamos análisis matemático. A ver, lo voy a escribir acá. En este caso, el límite inferior sería 0, el límite superior X en general. ¿Sí? Si introducimos a que es igual la fuerza, saldría la constante y me quedaría la integral X diferencial X, que es X cuadrado sobre 2. Eso es lo que está ahí. Entre límite inferior y límite superior. Es decir, que esto me daría un medio, por eso es ahí un medio. Esto lo pongo por acá. K por X cuadrado menos un medio K por 0 cuadrado. Por eso me queda ahí simplemente un medio K por X cuadrado. ¿Sí? Ese sería el trabajo efectuado por esta fuerza al desplazarse, por ejemplo, para estirar al resorte. Fíjense que acá también vuelve a aparecer una relación cuadrática con el desplazamiento. Bien, vamos a ver una cosita más, que es el concepto de potencia. Hasta ahora nosotros hablamos de trabajo, ¿sí? Involucrando la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Acá hay un ejemplo como para que se visualice un poco más a qué apuntamos. Miren, yo tengo dice, levantamos una barra de 100 newton, una distancia de 1 metro. A una velocidad constante realizamos 100 joules de trabajo. ¿Sí? O yo muevo algo que tiene 100 newton, una distancia de 1 metro. El trabajo que realiza esa fuerza es 100 joules. Pero ese trabajo, ¿sí? Lo podemos hacer, en este caso, subir esa barra, yo tengo que aplicar la misma fuerza que el peso que tiene, ¿no? Si yo lo quiero empujar, ¿sí?
Yo ese trabajo lo puedo hacer despacito y me puedo tardar, no sé, 1 minuto en desplazarlo 1 metro. ¿Mm? O puedo hacer rápido ese mismo trabajo. ¿Mm? Y en vez de 1 minuto me tardo 15 segundos o 5 o 2 segundos. Entonces, si bien el trabajo efectuado por la fuerza es el mismo en ambos casos, al involucrar el tiempo en esta situación, ¿sí?, ya hay una diferencia, porque no es lo mismo que se haga el trabajo en 1 minuto que en 5 segundos o en 1 segundo. Entonces, para poder diferenciar esa situación, aparece el concepto de potencia, en donde involucramos o vinculamos, perdón, el trabajo, pero teniendo en cuenta el tiempo que lleva o que le llevó a la fuerza a hacer ese trabajo. Entonces, la potencia sería justamente eso. Si yo tomo un intervalo de tiempo finito, aparece una potencia media, y si al tiempo lo considero infinitesimal, si ya lo llevo al límite, aparecería una potencia instantánea con el concepto de derivada. Acá estaría resuelto la diferencia para el ejemplo, ¿no? Yo tengo 100 joules en 1 segundo, en 5 segundos, perdón, y acá en 1 segundo. El mismo trabajo, ¿sí?, pero al involucrar el tiempo, hablamos de que en este caso la potencia es 20 y acá 100. Mayor potencia a menor tiempo de llevarse a cabo o efectivizarse ese trabajo. ¿Qué unidad tiene esa potencia? Fíjense que aparece esta W. No mezclar con la W del trabajo, es una unidad. ¿Sí? La unidad de la potencia es el joule, que es la unidad del trabajo, dividido en el segundo, que es la unidad de tiempo. ¿Mm? Ponemos acá, joule, unidad de trabajo, segundo, unidad de tiempo. A esa combinación de joule dividido en segundo se le llama watts, ¿sí? W-A-T-T. En honor a James Watt, el inventor de la máquina de vapor. Bueno, acá tengo una equivalencia, porque también la potencia puede tener otras unidades que quizás han escuchado nombrar, por ejemplo el HP, ¿sí? ¿A cuántos watts equivale? ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe, disculpe. Está bien. No, por ahí yo hablo y pregunto, porque digo, por ahí me desconecté y estoy hablando solo. No, Bueno, estaba prestando atención. con el internet por ahí suceden estas cosas. Entonces, está lo del concepto de potencia, que es involucrar al tiempo en que se realiza el trabajo. Sí, profe, se entiende. Se entiende. O sea, la potencia sería la forma de ver o la forma en la que se aplica el trabajo durante el tiempo, prácticamente. O sea, Claro, la la unidad tasa, que se ocupa ahí es el watt, o como dijo usted recién, sí, ¿no? sí. Y no tiene nada, o sea, una pregunta muy tonta, pero no tiene nada relacionado con lo que es la energía, ¿no? Los watts, o nada que ver. La O energía sea, sería watts, hora, o eléctrica. kilowatt, hora, ¿sí? Sí, tiene que ver. Nada más que ahí, en eso que usted me está nombrando, estábamos hablando ya de las fuerzas eléctricas, campo
producido por cargas eléctricas, ¿sí? Eso ya lo vemos en física 2. Acá estamos hablando de potencia mecánica, Perfecto, perfecto. ¿sí? Y esta unidad, que es el HP, es una unidad, digamos, antigua, ¿no? Que tiene que ver con los caballos, con las carretas, ¿no? Con la fuerza que tenían los caballos para tirar, porque eso era lo que antes se usaba para mover, ¿no? Las cosas. Pero digamos que quedó esa, digamos, ese concepto, esa visión de ese momento, y lo que se hizo es usar la misma unidad, pero nada más que adaptarla al sistema que tienden a usar los países, que es la unidad watts. Por ahí no sé si ustedes habrán escuchado, pero ya en el motor, por ahí el HP, el motor de lavar ropa tiene medio HP, de la heladera, ¿sí? Bueno, acá tienen, bueno, acá está lo que les decía, del caballo. Acá hay otra definición de potencia. Si nosotros reemplazamos, ¿sí?, la expresión de trabajo, ¿sí?, y vinculamos al desplazamiento con el tiempo como velocidad. Entonces la potencia también la podemos calcular multiplicando la fuerza por la velocidad. Pero ojo que este es en el caso de que la fuerza sea paralela, ¿no?, al desplazamiento. Por eso le aparecen las dos rayitas ahí. Bien, ¿cómo vamos por ahí? De 10, prof. ¿Sí? Muy bien. Sí, de 10, prof. Bueno, vamos a entrar ahora en un ratito, aunque sea, en conservación de la energía. Vamos a ver a qué le llama fuerzas conservativas, a qué le podemos llamar fuerzas conservativas, y qué tiene que ver eso con la conservación de la energía. Bueno, acá les voy a presentar 3 casos: fuerza del resorte, fuerza del peso y fuerza de fricción. ¿Sí? Nosotros le vamos a llamar a la fuerza conservativa a aquella fuerza que produce en un ciclo cerrado un trabajo igual a cero. ¿Sí? Es lo que dice por acá arriba, me parece. A ver. Si un cuerpo se mueve bajo la acción de una fuerza que no efectúe trabajo durante un recorrido completo, esa fuerza es conservativa. Es lo mismo que les dije, con otras palabras. Entonces veamos acá. Esto que está acá, por ahí lo vemos mejor con la simulación, pero ¿qué es lo que está expresando esta situación? Si lo observamos en la secuencia, digamos, el ciclo cerrado sería estirar el resorte. Acá sería la posición de equilibrio. O sea, fíjense que partimos del resorte comprimido. Lo estiramos hasta que llegamos a la situación de equilibrio. Seguimos, ¿sí?, lo estiramos una determinada x igual a menos d. Volvemos a la situación de equilibrio y finalmente retornamos de donde partimos. Ese sería un ciclo completo. ¿Sí? Arrancamos de ahí, de esta parte, estiramos y volvemos al lugar inicial. Entonces, si nosotros calculamos el trabajo que está efectuando ahí la fuerza de restitución, ¿sí?,
o también podría ser la fuerza que nosotros hagamos para estirarlo, lo mismo. En todo ese ciclo, el trabajo me va a dar 0. A ver, pon ahí esperen, lo voy a poner en la simulación para que se vea mejor. Acá. Vamos a arrancar de ahí. Vamos a dejar la fuerza de restitución, ¿vale? Que no se nos confunda. Entonces arranquemos de ahí. Fíjense que ahí la fuerza y el desplazamiento, ¿sí?, tienen el mismo sentido. O sea, yo me estoy moviendo hacia la derecha y la fuerza apunta hacia la derecha. Entonces, si yo estiro hasta acá, el trabajo hasta ahí va a ser positivo. ¿Sí? No tiene que ver con este verde, a ver, lo ves acá porque si no se confunde. Ahí. ¿Sí? Yo arranqué ahí. Atento, y la fuerza restauradora apunta hacia la derecha. Yo me estoy moviendo hacia la derecha. Entonces, supongamos que llegamos hasta ahí, donde no está ni estirado ni comprimido. Resorte, relaja. El trabajo que se realizó hasta ahí, positivo. Fíjense hasta ahí. Yo me sigo moviendo a la derecha, pero ahora la fuerza apunta a la izquierda. El ángulo que va a haber entre el desplazamiento y la fuerza es 180, o sea que el trabajo va a dar negativo. Supongamos que llegamos hasta el máximo que yo lo puedo estirar. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, trabajo positivo hasta acá, trabajo negativo hasta ahí. Voy a hacer el ciclo completo, entonces vuelvo en la dirección contraria. Me voy a la izquierda, la fuerza va en el mismo sentido que voy yo. Trabajo positivo porque el ángulo es 0. Y cuando lo comprimo, me voy a la izquierda, pero la fuerza me apunta en sentido contrario. Trabajo negativo. Entonces yo hago las contribuciones. Trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo positivo, trabajo negativo en el ciclo, ¿sí?, que es lo que está puesto acá en forma estática, digamos. El trabajo total en el ciclo me da 0. Entonces la fuerza que está actuando ahí, acá los autores le dan el nombre de fuerza conservativa. Fíjense que la única fuerza considerada acá es la que hace el resorte, la fuerza de restitución. ¿Sí? Es la que me dice a mí, no me gusta que me estires. ¿Ves? Ahí no aparece la restitución porque el resorte está muy pancho. Cuando yo lo estiro, ahí nomás aparece, porque no le gusta en ese estado, entonces trata de volver al equilibrio. Y cuando lo comprimo tampoco le gusta, entonces apunta hacia el equilibrio. Esa se llama fuerza restitutiva o restauradora. Entonces, esa fuerza, si yo le considero el trabajo en todo el ciclo, ¿sí?, a esa fuerza me da 0. Entonces, a esa fuerza se le llama conservativa. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está explicado esto mismo, nada más que por ahí se ve mejor con la simulación. No sé si lo comprendieron con la simulación. Avísenme. ¿Podría volver a explicarlo, profe, que me perdí? Sí, con la simulación. ¿Pero entiende lo que yo Sí, quiero explíquelo, representar sí, sí, acá? se entiende lo que está diciendo, sí. O sea, Sí, bueno, hay como una fuerza de tensión que hace que el resorte quiera volver al estado a normal, ver, digamos. ahí. Esa fuerza se llama de restitución, ¿ah?, o restauradora también. Ahí le dice, ¿ves? Restauradora, la azul. Ahí no aparece. Cuando el resorte está, nadie lo molesta, no hay fuerza restauradora. Cuando yo
apenas intento estirarlo, aparece la fuerza restauradora que me dice, no me gusta que me estires, volveme acá, volveme al equilibrio, que es a donde yo quiero estar. Cuando yo lo quiero comprimir al resorte, aparece el mismo mensaje, no me gusta que me comprimas, quiero volver acá, a la relajación, ahí donde nadie me joda. ¿Sí? Entonces, esa es la restauradora, esa es la que dijimos que es proporcional al desplazamiento, ¿sí? Que es a la que calculamos trabajo hace un ratito. Ahora, si yo considero ahora los desplazamientos que estoy llevando a cabo, partiendo de acá para ver el mismo ejemplo que está en el libro, partiendo de que está comprimido, ¿sí? Recordemos trabajo, ¿sí? Bueno, esta sería la definición. Fuerza, desplazamiento, ¿sí? Esto tiene que ver, acuérdense, con el ángulo que hay entre los dos, entre la fuerza y el desplazamiento. También está involucrado ahí. Entonces, en esa situación la fuerza es esta, que dice 92, no importa el valor, pero ¿para dónde apunta? Para la derecha, ¿verdad? ¿Sí? El que no entendía. Sí, profe, Si para la yo derecha. si yo me muevo, ¿me estoy moviendo para dónde? Para la Si yo derecha, parto acá y para la me izquierda. Ahí se está muevo, moviendo para la izquierda. espere, arrancamos acá. Ahí me muevo. Bien, se está moviendo para la derecha. Bueno, entonces, el desplazamiento es para la derecha y la fuerza es para la derecha. ¿Sí? Entonces, el ángulo Ahí que el hay entre trabajo es fuerza, positivo. el ángulo es cero, trabajo positivo. Muy bien. Exactamente. Ahora, mire, yo me muevo a la derecha. El desplazamiento sigue a la derecha, pero la fuerza restauradora ya me cambió. ¿Sí? Entonces, la fuerza restauradora ahora forma con el desplazamiento 180 grados. ¿Se ve? Sí. Estoy en esta situación. Yo me muevo para allá, pero la fuerza me aparece para acá. O de X. 180 grados entre los dos. Entonces, desde acá hasta ahí, trabajo negativo. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? Ahora me vuelvo, porque tengo que hacer un ciclo completo. Me vuelvo a la izquierda. Me muevo a la izquierda y la fuerza, ¿dónde apunta? En este tramo. Me La muevo a la fuerza donde izquierda. apunta, ahí se está moviendo, la fuerza está moviéndose para la derecha. Mire, espere, ahí. Me muevo esto. Yo me muevo a la izquierda y la Ah, no, fuerza ahí apunta. la fuerza está apuntando hacia la izquierda. Sí, 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 como anteriormente, sí. Entonces el trabajo que va a realizar esa fuerza en este tramo, por eso yo voy y vengo, pero es en ese tramo así. Cuando voy, ¿qué signo va a tener el trabajo? Positivo. Positivo, porque el ángulo es cero entre los dos. En cambio, cuando pase a comprimirlo, yo me muevo ¿para dónde? Para, Para la derecha. O sea, ahí lo que está haciendo es se sigue moviendo para la izquierda, pero el desplazamiento es hacia la derecha. O sea, es lo mismo que ocurrió anteriormente de 180 grados. bueno, entonces trabajo negativo. ¿Sí? Entonces, si hacemos esto con mayor velocidad, digamos, ahí, trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo positivo, trabajo negativo. ¿Sí? Trabajo positivo porque el desplazamiento y la fuerza apuntan o 0 grados entre los dos. Trabajo negativo, desplazamiento y fuerza 180 grados. Trabajo positivo, vuelvo a tener 0 grados entre los dos.
vectores y trabajo negativo porque vuelvo a tener 180 grados entre los vectores. Entonces, haciendo la suma de los trabajos en el ciclo completo, porque arranqué acá y volví acá, me da 0 el trabajo, ¿sí? De esa Perfecto. fuerza, efectuado Se por esa entiende. fuerza. Entonces ahí le decimos nosotros que la fuerza, le damos un nombre, lo clasificamos, lo definimos, que cuando cumple esa condición, a esa fuerza le vamos a llamar conservativa. ¿Sí? Eso que demostré en la simulación es lo que está acá, pero nada más que estático. Y está tomando un desplazamiento D para que el trabajo tenga un valor. Yo no lo tomé, pero sí quería que vean los signos de la fuerza y el desplazamiento. Perdón, los sentidos. ¿Sí? Esto me representa lo mismo. Estiro hasta la relajación, estiro, después vuelvo y comprimo, volví al mismo lugar. Si sumamos los trabajos efectuados por la fuerza, vemos que da 0 en el ciclo completo. Pasa lo mismo si tomamos la fuerza peso. ¿Sí? Ejemplo, una pelotita que sube y baja. Ese sería un ciclo completo. ¿Sí? Entonces, el trabajo del peso, cuando sube, ¿sí? El peso apunta hacia abajo, acuérdense. Si yo subo, el desplazamiento iría hacia arriba, 180 grados entre el peso y el desplazamiento, por lo tanto el trabajo sería negativo. Fuerza por desplazamiento, mg por h. Y cuando baja, ¿sí? Cuando baja, ya el peso, que siempre apunta para abajo, y el desplazamiento van a apuntar los dos para abajo, entonces el trabajo ya va a ser positivo. En el ciclo completo yo tengo mg por h negativo, mg por h positivo. En el ciclo completo el trabajo efectuado por el peso vale 0. Entonces al peso también le pongo llamar fuerza conservativa. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Sí? Bueno, acá está en el caso de circular, pero si lo tomamos como horizontal también. Si yo me voy hacia un lado, la fuerza de fricción apunta en sentido contrario. ¿Sí? Yo me voy para allá, la fuerza de fricción, supongamos que el cuerpo que está apoyado y yo lo estoy empujando, apunta en contrario. Si consideramos el trabajo de la fricción, va a ser negativo, porque yo me voy para allá y la fricción está apuntando para acá. ¿Sí? ¿Se ve? Así. Esta es la fuerza que yo apliqué a la caja para moverla y esta es la fricción. Si yo quiero el ciclo completo, me vuelvo. Aplico la fuerza para traerlo hasta acá y la fuerza de fricción sigue apuntando en contra del movimiento. Es decir, que el trabajo de la fuerza de fricción cuando voy es negativo y cuando vuelvo también. Entonces, no se anula el trabajo en el ciclo completo, ¿sí? Entonces, a la fuerza de fricción yo no le puedo llamar conservativa. Ahí en ese caso, que está en la diapositiva, ¿ven? Hace un movimiento de medio ciclo con la fuerza de fricción en contra y el otro media circunferencia también con la fuerza de fricción en contra. Entonces, cuando yo hago la suma, me da menos 2 veces el mismo trabajo, ¿me entiendes? Pero no 0, como en el caso de la fuerza del resorte y del peso. Entonces, a las dos primeras les llamo conservativa y a esta no. Digo, es no conservativa o también se le da el nombre de disipativa. Entonces, cuando yo tengo una fuerza conservativa, como en este caso las dos que vimos, la del resorte y la del peso, ¿sí? Vamos a agregar un concepto nuevo que es la energía potencial. ¿Ven? Que solo vale
para este tipo de fuerza, para las conservativas. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la posición, como les dice ahí, relativa entre los dos, por ejemplo, en este caso, en el del peso, la pelota que subió y la tierra, ¿no? Entonces la energía potencial tiene que ver con como dice ahí, la energía de configuración de ese sistema, que tiene que ver con la posición relativa entre ambos. O sea, la tierra no se me va a mover, pero la pelota que se separa de la tierra sí. ¿Sí? Entonces, se habla de la energía asociada a esos dos cuerpos, a la tierra y a la pelota, al sistema en sí, ¿no? Y por definición, esa variación de energía potencial es igual al negativo del trabajo efectuado por la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? A ver. Sí, en el caso de... Ahora lo vamos a estudiar. En el caso del cuerpo, de la pelota que subió, ¿no? Como veíamos recién. Ahora la pelotita acá, y decíamos que subía acá. Este es el peso, ¿sí? Acá le podemos decir altura 1, puede ser que no arranque del piso, y altura 2, a donde llega. ¿Sí? Entonces el trabajo dijimos que era cuando sube del peso era menos mg por h. ¿Sí? Porque el desplazamiento hacia arriba y el peso apunta hacia abajo. ¿Sí? Y cuando baja es más mg por h. ¿Ah? Entonces a esta expresión es que le llamamos energía potencial. ¿Sí? Y por definición, la variación de esa energía potencial, que la llamamos con U, es el negativo del trabajo. ¿Eso qué significa? Que si esto está, fíjense, cuando sube, ¿sí? Esta pelotita adquiere una altura 2, el trabajo me da negativo. Pero, ¿sí? ¿Cómo es la variación de la energía potencial? Sería menos el trabajo. Es decir, que la variación de la energía potencial sería más. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto cambió de una altura a 2, y 1 a I2, perdón, ¿sí? La variación fue positiva. Quiere decir que aumentó la energía potencial. ¿Sí? En una situación, la variación sería esto. mg por hi2, perdón, menos mg por i1. ¿Sí? Cuando subió, aumentó. Esto es mayor que esto, positivo. Pero fíjense que esa variación que es positiva, por definición es igual al negativo del trabajo. ¿Eh? El trabajo que hizo el peso fue negativo. ¿Se entiende esto? Chicos, ya terminamos. Sí, profe, se entiende, se entiende. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, por otro lado, nosotros habíamos dicho que la variación de energía cinética era igual al trabajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vinculamos estas dos,
expresiones, fíjense, me aparece esto que tengo acá. Variación de energía potencial. Vamos a escribir acá. Más variación de cinética. Igual. Así. Elegimos variación de energía potencial es igual al negativo del trabajo, efectuado por la fuerza conservativa. Y por otro lado dijimos que el trabajo era igual a la variación de la energía cinética. Entonces, si nosotros reemplazamos esto acá, menos, en vez de trabajo ponemos variación de energía cinética, podemos escribir esto, pasando todo para un mismo miembro, de esta manera. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? En el simple en el simple ejemplo de cuando un objeto sube. Fíjense todos los conceptos que están involucrados para describir simplemente esta situación y nombrarla bajo los términos de la energía. Imaginemos esto, y ya con esto termino. ¿Sí? Una pelota. Yo le doy una determinada velocidad, ¿sí? Y esa pelota va adquiriendo cada vez más altura. ¿Qué pasa con la velocidad? La máxima es cuando yo la largo, ¿verdad? A medida que va subiendo, la velocidad que tiene esa pelota es cada vez más chiquita hasta que llega a la máxima altura y es cero. Entonces, si nosotros a esa situación, cuando sube, la vemos bajo los términos de esta expresión, ¿sí? ¿Qué pasa con la energía cinética? Cuando yo le doy el impulso inicial, que tengo la máxima velocidad, la energía cinética es lo máximo que tiene. Pero cada vez, al ir bajando la velocidad, la energía cinética va bajando, va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, cuando esto sube, como la velocidad se va haciendo cada vez más chiquito, hasta que acá tengo velocidad cero, esta energía cinética, la K, va bajando. Pero a su vez, ¿sí? A medida que esto va subiendo, va adquiriendo cada vez más alturas. Entonces la energía potencial U va aumentando. ¿Sí? Entonces K disminuye, pero U aumenta. Si nosotros lo vemos en términos de variación, son opuestas. ¿Sí? Acá la variación de la energía cinética es negativa, pero la variación de la potencial es positiva, porque acá tengo más que el inicio. ¿Sí? Pero ¿qué está pasando acá? Si bien la energía cinética va bajando, yo puedo decir, ¿qué pasa? ¿Voy perdiendo energía? No, porque voy ganándola o transformándola en otro tipo, que es la potencial, que acuérdense que está asociada con las posiciones de un objeto, no con la velocidad como la cinética. ¿Sí? Entonces, en esa situación yo puedo decir que la energía cinética va disminuyendo hasta cero, pero la potencial va aumentando. Y cuando cae el objeto, con las pelotas pasa lo contrario. La velocidad va en aumento, o sea que la cinética va en aumento y la potencial, como van disminuyendo sus alturas, va disminuyendo. ¿Sí? De manera que si yo, considerando la fuerza peso, que es conservativa, ¿sí? No hay fricción, estamos en términos ideales, yo puedo decir que hay una, fíjense acá, si yo lo escribo de esta manera, ¿sí? Si la variación de la suma de las dos energías es cero, yo puedo decir que esto se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, si bien hay un cambio individual entre la cinética y la potencial,
Si yo sumo esas dos en todo el recorrido, tanto de subida como bajada, se mantiene. Esa es la que se llama la energía mecánica, la suma de estas dos. ¿Sí? Y por eso hablamos de conservación. Cualquier cambio de energía potencial debe estar equilibrado por un cambio igual y opuesto de energía cinética. Bueno, acá está expresado la misma situación, pero para un objeto adicionado, tomado con un resorte. ¿Ven? Una masa y un resorte. Lo que me está mostrando acá es esto mismo que vimos con la simulación, nada más que si yo acá tuviera una cajita o algo, ¿sí? Y a esto yo le doy un impulso inicial y este resorte hace esto, ¿sí? Imagínense que esto está asociado a una masa, va y viene sin fricción, acá estaría apoyado, ¿no? Quizás no es la situación, pero lo que quiero es que vean que en estos extremos, acá cuando está estirado al máximo o comprimido, la velocidad vale 0. Y en este lugar, cuando el equilibrio se da o la zona de relajación, la velocidad que llevaría esa masita es máxima. Entonces, si yo lo veo en términos de energía cinética, ¿sí? Acá sería 0, acá sería máxima y acá sería 0 de nuevo. Pero ¿qué pasa con la energía que tiene el resorte guardadita? Acá, cuando está comprimido, si bien la energía cinética es 0, hay energía potencial, ¿sí? Porque esta fuerza también es conservativa, como vimos, que se llama potencial elástica, asociada al resorte. Entonces, si bien la energía cinética es 0, la potencial asociada al resorte es máxima cuando está comprimido. Acá, cuando estaría relajado, es máxima la cinética y la del resorte 0, y cuando está estirado pasa lo mismo. ¿Sí? Esa situación es la que se ve, pero en forma estática, en este gráfico. ¿Ven? Se estira y después se comprime el resorte. Y estas grafiquitas que ven acá, chicos, ¿ven? Son las dos energías, potencial y cinética. En donde es máxima una o máxima la otra y así. Pero esto corresponde a ese movimiento que les estaba haciendo en la simulación. ¿Sí? Y llegamos a esta expresión. Bueno, disculpen que me pasa un poco. Con eso estaríamos terminando por hoy. Y ya los dejo por esta clase.